El comentario del caso clínico está a cargo del doctor Jorge Luis García Mesa, médico residente del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Doctor. Hola, buenas noches. Bueno, ya me presentaron, soy residente del Hospital General de México. Nos toca la parte del comentario del caso clínico, que ya presentó nuestra compañera. Bueno, vamos a hablar de la parte, iniciando con este tema de la leucemia mieloide aguda. En el caso clínico, pues bueno, tenemos el contexto de un paciente en realidad joven, en el cual se le integra un diagnóstico como tal de una leucemia mieloide aguda. En un inicio se sospecha de una leucemia promielocítica, a lo cual se le hacen las mutaciones, las cuales salen negativas, y la único disponible que tienen en el Instituto de Nutrición sería la mutación para FLT3. Tenemos también el inmunofenotipo, en donde vamos a hacer hincapié en los marcadores que se creen o se sospecha tienen un mal pronóstico en cuanto a la leucemia mieloide aguda. En este caso sería la expresión de CD117 y la expresión de CD33 también. El cariotipo que manejan era un cariotipo normal, el estado funcional pues bueno era adecuado hasta el momento, el estado mutacional pues desgraciadamente solo tenemos la FLT3, duplicación interna en tándem, pero podemos clasificarlo, sí, podemos darle un pronóstico también y pues bueno, vamos a ver la parte del tratamiento, que es lo que tenemos actualmente. Como definición, pues bueno, la leucemia mieloide aguda, como todos sabemos, es una entidad proveniente de la médula ósea, en donde hay una restricción en cuanto a la maduración o la diferenciación y hay proliferación de los blastos mieloides. Clínicamente, pues viene arrastrando múltiples mutaciones, se cree que desde lo que es la embriogénesis se van adquiriendo a través de la edad y conforme avanza la edad van a ir adquiriendo pues más mutaciones, algunas de las cuales pues bueno van a ser desencadenantes como tal de la leucemia mieloide aguda e inclusive se le ha dado la clasificación de mutaciones tipo 1, tipo 2 o tipo 3 que veremos más adelante. En cuanto a prevalencia a nivel mundial, la incidencia abarca una tasa aproximada de 3.9 hasta 3.5 en la relación hombre-mujeres por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos igual marca de 4 casos o 4.1 casos por cada 100.000 habitantes. En nuestra población es similar, de 2.1 por cada 100.000 habitantes y esto aumenta con la edad hasta 15 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué tenemos en México? Pues bueno, en México la prevalencia marca en el estudio que hizo el doctor Ruiz Argüelles, con colaboración de varios centros, el doctor Efraín Montaño estuvo ahí también, que nuestra media de edad de presentación es de 42 o 43 años aproximadamente. El doctor Jaime Pérez en 2014 hizo también la media de presentación de 32 años, lo que difiere de la población mundial en Estados Unidos y en Europa, que es alrededor de 60 a 70 años de edad. Igual en Reino Unido, los únicos países que comparten esta estadística puede ser Brasil y la India. Entonces, bueno, es una enfermedad heterogénea en la prevalencia. ¿Qué tenemos en el Hospital General de México? Pues bueno, tenemos que el rango de edad también de presentación de la leucemia mieloide aguda en un estudio que se hizo y se publicó, alrededor de 1.500 pacientes fueron los que se estudiaron, la tasa de presentación igual fue de 42 años de edad aproximadamente, y las presentaciones por clasificación de la FAB pues fueron la M2, una M3 y la M4 de las leucemias mieloides. Entonces, en el caso clínico, pues bueno, nuestro paciente cumple con una edad con una edad para la población mexicana, pues sí, está en 38, 39 años de edad. Tenemos el diagnóstico morfológico, pues bueno, ahí pudo haber algo, digamos que un poco de confusión, pero no es tan fácil hacer el diagnóstico morfológico, a lo cual se echa a mano de todas las demás herramientas para poder integrar el diagnóstico de este paciente. Entonces, ¿la edad juega un papel importante? Sí, sí juega un papel importante en este caso, porque según los estudios que se hicieron en Reino Unido y Nueva Zelanda, conforme avanza la edad, pues la tasa de supervivencia de estos pacientes es más, es peor o es más pobre. Entonces, tenemos que morfológicamente es difícil identificar una leucemia mieloide aguda de pues, la otra entidad que es la LPA, la leucemia promielocítica aguda. Mencionan que algunos tenían de aspecto promielocítico, inclusive algunos blastos mieloides tienen aspectos pues, bueno, linfoides, entonces no podemos hacer solo así el diagnóstico y adelantarnos en ello al tratamiento. Entonces tenemos más de 15 variantes morfológicas de la leucemia promielocítica aguda y en todas ellas, pues bueno, o en la mayoría de ellas, algunos se van a confundir con blastos de estirpe mieloide.
En la maduración, pues todos tienen gránulos, tienen también cuerpos de Auer o bastones de Auer, entonces vamos a hacer uso de lo que es el inmunofenotipo, que sería el siguiente paso, que en este caso marcaba para CD117, que es la asociación con KIT, y mieloperoxidasa y CD33 que sería el anticuerpo pues, dirigido gentosubmab oxogomicina, que es el nuevo que se está utilizando. El cariotipo sigue siendo normal, el ECOG y el estado funcional y la mutación. En cuanto a lo que es el inmunofenotipo, quizás hay algunas revisiones donde dice que agregar CD7 se relaciona directamente con lo que es la mutación FLT3 en un 30%, entonces ¿por qué no extender un poco más allá ese panel de lo que es el inmunofenotipo hacia ese lado? Entonces en este estudio se ve la relación directa con la mutación FLT3 con aquellas que presentaron la expresión de CD7. Las mutaciones también implicadas que le van a dar un valor pronóstico a lo que es la leucemia mieloide aguda son estas que se presentan aquí. FLT3 con cariotipo normal le da un valor pronóstico pobre, como ya lo dijo la doctora en la clasificación de la NCCN. Si no contamos con las demás mutaciones o con la carga alélica, se cataloga como un pronóstico adverso. También tenemos la mutación del KIT, que es un pronóstico también pobre, que se asocia mayormente a la translocación 821, sin olvidar todas las demás, que es una de las más importantes sería de la nucleofosmina, con o sin mutaciones del FLT3 y con, dependiendo de la carga alélica del FLT3, que le da con un cariotipo normal, un pronóstico favorable y que se encuentra sobre todo alrededor del 80-85% de lo que es la leucemia mieloide aguda. No olvidar todas las demás mutaciones que engloban esta entidad o que pueden estar asociadas a esta entidad, recordando que esta entidad de todos los cánceres es la que menos mutaciones conlleva. La que más mutaciones tiene es el melanoma, con más de 700. Esta tiene alrededor de 30, en las cuales sí se están estudiando y viendo el valor pronóstico y el impacto que tienen posterior al tratamiento y la sobrevida de estos pacientes, que más adelante se van a presentar. Creo que se quedó otra vez. Bueno. Entonces, vamos a ver en el contexto del paciente, pues bueno, la fisiopatología o el desarrollo de la leucemia mieloide aguda, donde tenemos una clona pues normal, que agarrea alguna alteración citogenética, que posteriormente la vamos a colocar en un estado preleucémico y que conforme avanza la edad va a ir adquiriendo alteraciones tanto epigenéticas como genéticas y otras asociadas, no sé, quizás a la quimioterapia, con el caso del P53, que es mayor prevalente en estos estatus, que al final alguna de ellas va a desencadenar el desarrollo de la leucemia mieloide aguda. Este es el panel de mutaciones que se sigue estudiando actualmente, son alrededor de 30, todas pues bueno, ya las conocemos, no quitándole el valor a ninguna de ellas, pero viendo que algunas tienen un mejor pronóstico que otras. Entonces, tenemos la otra mutación que sería, por ejemplo, el gen de TET2, que también está presente desde lo que es la embriogénesis y que va a desarrollar o se asocia a diferentes enfermedades hematológicas. Inclusive podemos tener también la presencia de JAK en lo que es la leucemia mieloide aguda y darnos características de infiltración o de fibrosis en la médula ósea. Estas son las mutaciones que se presentan de tipo clase 1, que son las de proliferación. Aquí encontramos el FLT3, las de clase 2, donde tenemos la 1517, y el del PMRAR alfa y las tipo o clase 3, que serían los que se ven involucrados en la apoptosis o en la inmortalidad de la célula. En este caso sería la más importante, el P53, y que tiene un valor pronóstico también adverso. Entonces, bueno, al final de todo esto desarrollamos pues lo que es la leucemia mieloide aguda con todas las translocaciones y alteraciones citogenéticas que conlleva, con todas las alteraciones también moleculares que tenemos aquí. Y nada más esto para mencionarles que también en lo que es la translocación 1517, PMRAR alfa, también se encuentra presente lo que es el FLT3 y TDAH, casi en el 35% de estos pacientes. ¿Sale? Entonces, aquí se hizo un estudio del número de pacientes conforme aumenta la edad, las translocaciones que pueden ir adquiriendo a lo largo del tiempo. Regresando al caso clínico, pues bueno, ya tenemos el diagnóstico morfológico, pues bueno, no. Hay estudios que indican, de hecho, que la morfología hoy actualmente tiene un peso pronóstico en estas leucemias, pues sí las hay. Hay un estudio que habla de la recaída post-trasplante en los subtipos de leucemia mieloide aguda que hicieron el grupo europeo, en donde dice que la M0 y la M7 es la que más presentan recaídas post-trasplante. Entonces nos serviría, pues nos hablaría, pero pues bueno, no son tomadas en cuenta actualmente como tal en las guías, pero es importante conocerlo.
El inmunofenotipo sí tiene peso, ya vimos cuáles son los marcadores que le confieren un mal pronóstico a estas leucemias, y ya tenemos las mutaciones. Entonces, durante la clasificación pues de la OMS, la European Leukemia Net y lo que es la NCCN, vamos a poner a este paciente, pues bueno, así como dijo la doctora, en un grupo adverso. Estos pacientes, partiendo de esto y de la edad, que es el punto importante aquí que toma la NCCN, vamos a darles el tratamiento. Entonces, aparte, ¿para qué nos han servido estas mutaciones? Pues algunos hablan actualmente de lo que es el seguimiento con enfermedad mínima residual. Me parece que sí le hicieron enfermedad mínima residual a nuestro paciente, pero vamos a ver qué mutaciones se han estudiado hasta ahorita que sí nos sirven para hacer una enfermedad mínima residual, ya sea por secuenciación de nueva generación o por PCR en tiempo real. Entonces tenemos aquí, dentro de las de buen pronóstico, vamos a tener lo que es la nucleofosmina. Si vamos a tener alguna conmutación con FLT3, si está tipo salvaje o no. Si sirve para la enfermedad mínima residual, pues sí nos sirve, pero nos habla y lo ponen ahí claramente que hay un 30% de pérdidas, es decir, que no es totalmente fiable este FLT3 para el seguimiento de la enfermedad mínima residual, sobre todo si no sabemos qué carga alélica tiene este paciente. Entonces, el otro problema es cuándo lo vamos a hacer, si es después de la inducción, antes del trasplante, después de la consolidación, en qué momento hacer esta enfermedad mínima residual, es una de las cosas que todavía no se han establecido. Entonces, siguiendo con la parte de las locaciones, este es un panel mutacional que se hizo en el Hospital General de México en colaboración con la Universidad de Cornell, se publicó en 2017, en donde, bueno, no nos alejamos de lo que es la población pues del resto de nuestro país y en general en todo lo que es el mundo. Tenemos prácticamente el mismo panel de mutaciones. Para nosotros la que más prevalecía, pues sí, era el FLT3, casi alrededor de un 20%. Al final de esto se hizo otro estudio en donde qué tiene mayor impacto o mayor importancia, si la edad o las traslocaciones, y bueno, o sea, se hizo la comparación y bueno, lo que tiene mayor peso sin lugar a dudas sigue siendo la edad, o sea, sin importar o no olvidando lo que son las traslocaciones, pero la edad juega un papel bastante importante, sobre todo para el tratamiento. Okay. Siguiendo con nuestro caso clínico, pues bueno, ya tenemos la morfología, la citometría de flujo, tenemos el cariotipo, la citogenética, los rearreglos, las mutaciones y pues bueno, ya estratificamos a nuestro paciente, cumple nada más con una única mutación, que en este caso sería el FLT3, porque desgraciadamente pues no se tiene acceso a todas las demás mutaciones, y al otro complejo, pero aquí haciendo en este artículo que se publicó pues bueno, el año pasado, en la revista de hematología, en donde pues nada más es un cariotipo normal con mutación FLT3, duplicación interna en tándem, pues ya lo coloca en un grupo adverso. Ahí nada más haciendo, nuestro paciente engloba en esta categoría. Entonces, bueno, ¿qué hay de tratamiento? ¿Cómo le va a ir a nuestros pacientes? La NCCN engloba dos grupos, en los menores de 60 años, los mayores de 60 años y en aquellos otros grupos de trabajo, el grupo alemán, el grupo europeo, que hicieron lo mismo, en donde bueno, la supervivencia en años pues le va muchísimo mejor a estos pacientes que tienen menos de 60 años, que son candidatos a recibir una terapia de inducción, pues digamos que intensiva, con el esquema que actualmente manejamos, que como lo es el 3+7, buscando, digamos, aplicación de otras mutaciones como los inhibidores de FLT3 que también se están utilizando actualmente. Entonces, el panorama es totalmente lo contrario para aquellos pacientes mayores de 60 años. Y bueno, el esquema de tratamiento, pues bueno, sigue siendo el 7+3, desde su desarrollo y su descubrimiento y aplicación por el Dr. Ray. Habla acerca de la combinación de los fármacos desde 1960 hasta lo que es la aplicación hasta 1981, donde el Dr. Ray pues bueno, utilizó varias cortes de pacientes, utilizando varios tipos de infusiones, de cantidad de administración del fármaco, hasta llegar pues a la utilización de este medicamento en ese esquema 7+3 con unas tasas de remisión completa. Actualmente se maneja que es casi hasta del 80%, se podría hablar. Y bueno, conforme aumenta la edad, les digo, bueno, esta es una gráfica de cómo fue mejorando la supervivencia de los pacientes a lo largo de los años, implicando o aportando el esquema 7+3. Nuestro paciente quedaba en un paciente pues joven, menos de 60 años, esas son las guías de la NCCN, se le dio la parte de la inducción con el esquema 7+3 y el riesgo para pacientes con cariotipo normal sigue siendo la aplicación del esquema 7+3 a dosis estándar que todos ya conocemos. Aquí utilizan pues varias combinaciones y lo que nos llama la atención es que si tiene el CD33 y tenemos la aplicabilidad o la disponibilidad
pues del anticuerpo monoclonal gentusumab oxamicina, pues se puede usar desde un principio en la parte de la inducción. Y después de la terapia de la inducción vamos a pasar a la parte pues del seguimiento. Se le hace el aspirador, se recomienda que sea al 14 a los 21 días. Si tenemos o consideramos que la enfermedad todavía está activa, se le vuelve a dar una parte de inducción con citarabina a dosis intermedias, 1.5 a 3 gramos, varios ciclos, inclusive pueden ser hasta 3-4 ciclos nuevamente hasta que se integre la remisión. Y si el aspirado en este caso sale diluido, pues podemos esperar y ver la respuesta posteriormente con un nuevo aspirado. Si hay una remisión completa, pasamos a la consolidación. Si hay una falla al tratamiento, pues podemos darle la parte nuevamente de dosis altas de citarabina. En la consolidación vamos a utilizar de acuerdo a las mutaciones. Por ejemplo, aquí en el riesgo intermedio tenemos la aplicación de si tenemos el FL3 mutado, como se aplicó a nuestro paciente, se utilizó la parte de la midostaurina en todo momento, hasta en los 4 ciclos de consolidación que se le dieron, integrando pues bueno una respuesta completa y posteriormente pues buscando la parte del trasplante de médula ósea. Este es otro punto de corte, otro estudio en donde pues la edad varía un poquito nada más, son 55 años menos más, pero la tasa de supervivencia después de la recaída pues sigue siendo muy alta, sigue siendo muy pobre, perdón. Aquellos que no son candidatos al tratamiento, pues bueno, tenemos varios medicamentos que actualmente se están utilizando, como es otros inhibidores del IDH, del H1, del IH2 y pues bueno, los inhibidores del FLT3. Estos son en cuanto a las guías de la NCCN. Continuando con el caso clínico, pues el advenimiento en este caso, por ejemplo, de los inhibidores de FLT3 a partir del 2017 aprobado por la FDA, pues vino a revolucionar, pues sí, la parte de la supervivencia de estos pacientes que tenían esta alteración. Entonces, bueno, la supervivencia hizo el estudio y se comparó con placebo, pues obviamente le fue mucho mejor a estos que utilizaban el FLT3. Y ¿qué es otra cosa que se nos estaba olvidando? Pues bueno, la parte de la profilaxis al sistema nervioso central. En cuanto, ¿cuándo vamos a hacer la profilaxis al sistema nervioso central o la punción lumbar? Pues bueno, cuando el paciente presente los síntomas o aquí refieren que después de la terapia de la inducción es cuando podemos hacer pues bueno, esta profilaxis, y hay otros estudios donde marcan que no se están diagnosticando la infiltración del sistema nervioso central. Se usaron 2 cortes de pacientes, unos sí se les hizo la profilaxis al inicio, otros después de la inducción, y el 30% de estos pacientes pues, resultaron con infiltración al sistema nervioso central. Si sale positivo, pues hay que dar la terapia intratecal para continuar con el tratamiento. Entonces, bueno, en nuestro caso clínico, pues bueno, ya tenemos todo el contexto del paciente, sí se catalogó como con un cariotipo normal, con un pronóstico, pues bueno, por la mutación adverso, se le dio el tratamiento como está marcado en la NCCN, posteriormente, pues bueno, se llevó a trasplante y actualmente se encuentra en remisión. Solamente englobar los puntos de si a todos estos pacientes se les va a dar trasplante o no, a quienes sí o en la primera recaída, qué es lo que vamos a esperar con el trasplante, si a todos aquellos que van a tener un cariotipo normal se les debe de hacer, cuál es el papel del trasplante, qué tipo de trasplante, qué acondicionamiento, pero bueno, esa parte la van a hablar más adelante, y qué hay después de la recaída del trasplante. Entonces, en cuanto a la enfermedad mínima residual, este es el último artículo que estaba revisando, en donde dice efectivamente que pues bueno, sí se están utilizando, podría ser por citometría de flujo multiparamétrica, por secuenciación de nueva generación, o por PCR en tiempo real, pero pues bueno, como les decía y se lo mostraba en la tabla anterior, no todas estas mutaciones van a tener una aplicación 100% cierta en cuanto a lo que es el valor de la enfermedad mínima residual. El valor que se toma en este estudio es de 0.1% y la que más utilizan es la nucleofosmina. En lugar del FLT3 sí se puede utilizar, pero por la pérdida de este 30% de pacientes, pues bueno, todavía no se ha unificado ese criterio de la enfermedad mínima residual y cuándo hacerla y en qué momento hacer el seguimiento de estos pacientes. Como conclusiones, pues es un trastorno heterogéneo, establece un estado funcional del paciente, la edad del paciente, todas las mutaciones asociadas a un buen pronóstico o un mal pronóstico se deben de saber desde el inicio. No, desgraciadamente, pues bueno, en la mayoría de nuestros institutos no tenemos acceso a todas las mutaciones, pero no olvidar tampoco la estadificación, no olvidar la profilaxis al sistema nervioso central, establecer un HLA desde el inicio por si el paciente pues bueno, es de efecto un pronóstico pobre y requiere de trasplante, y qué hacer en la falla de la inducción, qué otros
digamos que otras moléculas se están utilizando actualmente post tratamiento de esto, y bueno, qué terapias puente para llegar a trasplante hay y qué esperamos con el trasplante, ¿no? Esas son las conclusiones. Gracias.